¿Sabías que los guayús son matrilineales? Sí, así como lo oyes. Esto significa que el clan, el apellido y el linaje se heredan por la madre. Es decir, si tu madre es puchaina, tú eres puchaina. Y si tu madre es sipuana, tú eres sipuana. Esto tiene una razón profunda, y es que la madre es la base del hogar, es quien está presente desde nuestro nacimiento y quien garantiza la continuidad del clan. Es por esto que dicen que la mujer es la raíz del pueblo. Esto se debe a que nuestros ancestros guayú venían de un ambiente árido y muy difícil, donde la supervivencia dependía mucho de la familia, la comunidad y la cooperación. La matrilinealidad permitió que la identidad y la propiedad se mantuvieran seguras a través de la mujer, que era vista como el pilar central y la protectora del clan. Además, esta estructura aseguraba que la familia y los recursos no se dispersaran fácilmente, manteniendo así la unión y la fuerza de grupos familiares. Ustedes se preguntarán, ¿y entonces qué pasa con el padre? El padre no transmite el clan, pero tiene un rol fuerte como protector, como proveedor y como guía. Él acompaña y respeta el linaje de la mujer y se espera de él que tenga palabra, responsabilidad y sabiduría. No se trata de que uno sea más que el otro, sino que cada uno sostiene una parte clave del equilibrio cultural. Y sí, esta tradición se está perdiendo. Hoy, con la migración, la urbanización y la influencia de culturas externas, muchos jóvenes guayú ya no viven en la comunidad o adoptan costumbres que no respetan esta organización ancestral. Lo que no saben es que esto pone en riesgo una forma de vida, la cual fue clave para la identidad guayú por siglos. Tú dime, ¿en tu cultura las mujeres tienen ese papel tan fuerte? ¿Qué aprendiste de tu mamá o tu abuela? Comparte este video y déjame saber si te gustaría que te contara más acerca de las mujeres en mi cultura guayú.